B del paciente van a reaccionar contra los antígenos B que se le están transfundiendo en ese momento, ¿sí? Ahí se va a producir una incompatibilidad ABO y se va a generar la reacción transfusional hemolítica aguda. Bien, entonces, Profe, ¿qué sí? Sí, decime. ¿podría repetirlo otra vez? Me perdí. Bien, ¿dónde te quedaste? Donde sobredijo de la anemia crónica, ¿puede ser? ¿Anemia aguda era? No, no estamos hablando sobre anemias, estamos hablando sobre reacciones transfusionales. Ah, ¿Sí? Lo que eso era. acabo de decir era de describir la reacción transfusional hemolítica aguda, que es por incompatibilidad ABO, como ya veníamos viendo. Y ahora, si tenemos que hablar de los signos y los síntomas que tienen este tipo de reacción, podemos decir que el paciente va a comenzar con fiebre, ¿sí? Principalmente, escalofríos, hipotensión, disnea, o sea, le va a costar respirar, ¿sí? Va a tener un dolor lumbar, que es lo que nosotros conocemos como hachazo lumbar, ¿sí? Porque como afecta a los riñones, el dolor lo vamos a tener localizado en la región lumbar, ¿sí? Vamos a ver sangrado en el sitio de punción, en donde tiene colocada la vía de acceso, ¿sí? El paciente va a comenzar con oliguria, que es esto de orinar poco, y puede llegar a una anuria, que es directamente no orinar, ¿sí? Esto, si se sigue complicando y no lo tratamos a tiempo, va a generar una insuficiencia renal, ¿sí? Y también otra de las cosas que vamos a ver, como hay una hemólisis dentro de la circulación del paciente, vamos a ver que si este paciente orina, lo poco que orine lo va a orinar con sangre, ¿sí? Entonces va a tener una hematuria. Se puede producir un shock y si no es tratado a tiempo, generar la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, si tenemos que hablar del enfoque terapéutico de este tipo de reacción, podemos decir que hay que administrar primero parar la transfusión, ¿no? Frente a cualquier reacción transfusional que nosotros tengamos, lo primero que tenemos que hacer es cerrar la transfusión. Si es una reacción transfusional hemolítica aguda, lo que tenemos que hacer es comenzar a pasar solución fisiológica, ¿sí? El goteo, o sea, lo abrimos completamente, va a ser a chorro, ¿sí? Porque lo que nosotros intentamos hacer es, primero, si el paciente recordemos que dijimos que tenía una hipotensión, ¿sí? Entonces tenemos con la solución fisiológica, tener sal, le va a permitir a este paciente elevar la presión, ¿sí? Si se le pasa solución fisiológica y la presión no se eleva, es muy probable que le pasen medicación como dopamina, ¿sí? Que también es una medicación que sirve para aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y el paciente salga de esa hipotensión. Y obviamente también se le va a administrar diuréticos. Lo que nosotros necesitamos es mantener los riñones funcionales, ¿sí? Entonces, al pasarle diurético, el paciente va a comenzar a orinar y el riñón, al trabajar, va a no perder, a no enfermarse, digamos, ¿no? A no perder su función. Si voy muy rápido, chicos, me paran, ¿sí? ¿Cómo prevenir este tipo de reacción transfusional? Y bueno, la verdad es que no hay algo en particular que debamos hacer para prevenirla, sino que es un conjunto de cosas, ¿no? Como siempre hablamos de reagrupar, agrupar al paciente, reagrupar la bolsa, ¿sí? Realizar las pruebas de compatibilidad. Cuando llegamos a la habitación del paciente, identificar al paciente de una forma correcta, eh, reagrupar al paciente al pie de la cama, ¿sí? Todas estas cosas me van a permitir a mí prevenir una reacción transfusional hemolítica aguda, ¿sí? Que es lo más importante. Bien, cuando empezamos a describir esta reacción no estaban todos. Los que lograron escuchar
¿Se entendió? ¿Hay algún tipo de pregunta, alguna duda? Agus, vos que No, al no, bien. principio. Yo sí, por ¿Sí? eso ingresé tarde, por eso dije anemia, me quedé con Claro. cuestión. Está bien, está bien, está bien. Bien. Eh, otra de Profe, las... Sí, decime. si siempre va a pasar esto de que, ¿cómo es? No, no sé cómo es la palabra que dijo, de que orine mucho o de que no orine. No, siempre que nosotros, en realidad, los signos y los síntomas que el paciente va a tener van a ser, en realidad, van a tener que, están relacionados, digamos, con la cantidad de sangre que se le pasa, con la cantidad de sangre incompatible que se le pasa. Vieron que nosotros siempre les decimos, quédense cuando realicen una transfusión, quédense los primeros 15 minutos, no coloquen la transfusión y se vayan, porque si esto es automático, cuando la sangre del paciente entra, los anticuerpos del paciente entran en contacto con los glóbulos rojos transfundidos, la reacción va a comenzar. Y lo primero que va a sentir el paciente como síntoma va a ser el dolor lumbar. Entonces te va a empezar a decir, me duele la cintura, me duele la espalda. ¿Sí? Entonces, si vos iniciaste la transfusión y dentro de los primeros 15 minutos el paciente te dice que le duele la espalda, lo primero que tenés que hacer es cerrar la transfusión. Porque es muy probable que por el cansancio, porque tengas muchos pacientes a transfundir, te hayas podido confundir. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es eso, bueno, cerrar la transfusión y abrir el fisio. La sangre siempre, los glóbulos siempre nosotros los vamos a pasar con solución fisiológica. Abrir el fisio y nos quedamos a ver cómo sigue, ¿sí? Le avisamos al médico, le avisamos a los enfermeros, lo reagrupamos al paciente si hay que reagruparlo otra vez, me llevo la bolsa y reagrupo la bolsa en el servicio, ¿sí? Siempre, por eso son 2 de guardia, para que uno vaya y haga otras cosas y otro se quede con el paciente, ¿sí? Entonces, la gravedad de los síntomas va a ir acompañada de la cantidad de sangre que vos le pasaste. Si vos justamente el viernes estábamos hablando de esto con mi compañera de guardia y ella me contaba una situación que había vivido ella, ¿no? Que por esto de que tenían muchos pacientes para transfundir y estaban cansadas con su compañera de guardia de ese momento, transfundieron incompatible. Y fue así, a los primeros, estaban esperando que pasen los 15 minutos desde que se realizaba la transfusión y la paciente les dice, me duele la espalda. Y mi compañera se bloqueó, dice, porque, y decí que tenía su compañera, que tuvo una reacción rápida, ¿no? Que le cerró la transfusión, le abrió el fisio, dice, bueno, en realidad no llegó ni a una insuficiencia renal, por suerte, pero tampoco fue algo tan simple, ¿no? Le tuvieron que pasar diuréticos, tuvieron que controlar los riñones, hacer ecografías, ver cómo seguían los días posteriores, ¿sí? Porque esa sangre que pasó va a seguir circulando en el organismo, no es que ¿se entiende? O sea, la cantidad de días que los glóbulos vivan, digamos, dentro del organismo, esos glóbulos que transfundimos, van a seguir reaccionando, digamos, hasta que los macrófagos realicen su función, ¿no? Y se pueda eliminar. Entonces hay que controlarla. Si pasa mucha cantidad de sangre, si la mitad de la bolsa te pasó, que eso no llega a pasar porque antes ya te das cuenta de que hay algo que está mal, ¿no? Sí, obviamente va a terminar muriendo, va a terminar en insuficiencia renal, no va a orinar. Pero siempre va a pasar de que el paciente tenga más posibilidades de no orinar, ¿sí? Porque se van a fallar sus riñones y como nosotros lo que no queremos es que esos riñones fallen, le vamos a pasar diuréticos para que comience a orinar, ¿sí? Pero no es que el paciente orina mucho, va a orinar mucho porque nosotros le vamos a mandar diuréticos para no perder esa función renal, ¿sí? Pero lo primero que sucede es que el paciente deje de orinar. Va a empezar a orinar menos, va a empezar a orinar con sangre hasta que deje de orinar, ¿no? Pero hasta que eso suceda, vos vas a hacer todo un tratamiento para que eso no llegue a pasar, para que eso no llegue a ese punto de gravedad de la reacción. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bien. Bueno, esto en cuanto a lo que es reacción transfusional hemolítica aguda.
Después tenemos la reacción transfusional febril no hemolítica. Esta es una reacción también de origen inmunológico y es una reacción inmediata. ¿Sí? Se da por anticuerpos leucocitarios, ¿sí? que va a tener el receptor, el receptor de la transfusión, y que van a ir dirigidos contra los antígenos leucocitarios, los antígenos de los leucocitos de la sangre transfundida, ¿sí? No solamente vamos a tener anticuerpos antileucocitarios, sino que también acá pueden intervenir los anticuerpos antiplaquetarios, ¿sí? Cuando se produce una reacción entre los anticuerpos, por ejemplo, antiplaquetarios, ¿no? y los antígenos plaquetarios, y durante la vida de las plaquetas dentro de la unidad, digamos, ¿no? del concentrado plaquetario, se van a liberar citoquinas. ¿Sí? Y estas citoquinas van a ser las encargadas de producir la reacción febril. Entonces, como signos y síntomas, el paciente, así como bien se llama la reacción, va a tener fiebre, va a empezar con escalofríos, con temblores, va a tener disnea, es decir, que le va a costar respirar. A diferencia de la reacción transfusional hemolítica aguda, este tipo de reacción se va a dar con taquicardia, ¿sí? Por lo que el paciente puede estar hipertenso también. Y si bien es una reacción transfusional inmediata, también se puede dar hasta varias horas posteriores a la transfusión, ¿sí? De todas maneras, se sigue categorizando como inmediata. Bien. Como enfoque terapéutico, al paciente se le van a pasar a antipiréticos, ¿sí? Para bajar la fiebre, como ibuprofeno, paracetamol. En general, este tipo de reacción no va a llevar a algo grave, ¿no? Pero sí va a cursar con todo este tipo de reacciones que va a generar todo un malestar en el paciente, ¿no? Una incomodidad. Pero bueno, no lo va a llegar a matar, digamos. Obviamente, si nosotros sabemos que hay un paciente que ya lo transfundimos e hizo una reacción febril, lo que se hace es colocarle, previo a la transfusión, como prevención, colocarle un antipirético, ¿sí? Pasarle ibuprofeno, paracetamol, de forma profiláctica para evitar la fiebre, ¿sí? Y con respecto a la transfusión de glóbulos rojos o de plaquetas, se la filtra, ¿sí? Para eliminar los leucocitos y de esta manera evitar la reacción. Profe, Sí, igual en estos pacientes que ya tuvieron antecedentes en su historia clínica, ya está sentado que tuvo reacciones. sí. Entonces, ya uno... ¿Ya qué? No te escucho, Ruth. Que uno ya... Volviste a apagar el audio. ¿Estás? No.
No, no se le escucha. No se la escucha, ¿no? Bueno, Ruth, capaz que sí, ¿Ahí? sí. Ahora No. sí. Ahí está. ¿Qué decías? No, que sí mandaba el internet. En realidad el Meet es un problema. Que lo que decía, ¿no? Que como técnico, ya en la historia clínica ya está sentado, entonces ya vamos a saber que ese paciente tuvo una reacción, entonces ya antes de transfundirlo ya le vamos a pasar el antipirético para estar Claro. prevenido a su Sí, reacción. sí, tal cual. Nosotros, no es que nosotros le pasamos el antipirético. Eso lo hace el médico, pero si, por ejemplo, puede el pasar médico. de... Sí. Puede pasar de que o el médico no lea la historia clínica o la enfermera no lo sepa, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros sepamos que hay un paciente que tuvo una reacción transfusional, febril en este caso, lo hablamos con el médico y le decimos que lo tiene que premedicar, le tiene que pasar un antipirético porque hizo una reacción febril. Y obviamente nosotros ya sabemos que esa unidad va filtrada, ¿sí? Igualmente después el médico en la orden de transfusión te indica que el hemocomponente, ya sea glóbulos o plaquetas, tiene que ir filtrado, pero si vos ya lo sabés, de antemano, por más que el médico no te lo pida, lo haces, ¿sí? Bien. Después tenemos la reacción transfusional alérgica, ¿sí? Que en alguna bibliografía la van a encontrar como urticaria. Esta es una reacción inmunológica, también se da de forma inmediata. Profe, Sí, ¿ese puede ser que la profe Marce decía sobre el edema de glotis que se le cierra? esa es similar. Esta es más leve, digamos. Nosotros tenemos, que ahora la vamos a ver, tenemos la urticaria, ¿sí? Como reacción transfusional, y tenemos la reacción anafiláctica, ¿sí? Son dos, se presentan casi de la misma manera, la diferencia está en que la urticaria es más leve que la anafilaxia, ¿sí? En la reacción anafiláctica es donde nosotros vamos a ver el edema de glotis. ¿Sí? Igual ahora en un ratito más terminamos con esta y hablamos sobre reacción anafiláctica. ¿Sí? Bien, entonces, estábamos hablando sobre la urticaria. ¿Sí? La urticaria es un tipo de reacción febril, de reacción transfusional, que se da en pacientes que son sensibles a las proteínas del plasma, ¿sí? Que son sensibles significa que cuando entran en contacto con las proteínas que tiene el plasma, este tipo de pacientes va a generar una urticaria. ¿Qué es la urticaria? Es la picazón, ¿sí? Que se genera en todo el cuerpo. El paciente va a empezar, y me pica todo, y literal se empieza a rascar, que empieza a verse todo colorado, ¿no? Van a ver que se le sale todo un sarpullido por todo el cuerpo, bastante particular, pero fácil de tratar, ¿no? Obviamente, como siempre decimos, la gravedad de los signos y de los síntomas que este paciente tenga van a estar de acuerdo, relacionados con la cantidad de sangre que se le pasó, ¿sí? Como todos los componentes tienen un poco de plasma, no es una reacción que solamente se da por la transfusión de un componente en particular, sino que se puede dar en la transfusión de cualquier hemocomponente, ¿sí? Bien, lo que se hace es, se le aplica, el médico le aplica un antihistamínico, ¿sí? Para que la reacción ceda. Y lo que tiene, obviamente, cuando el paciente empieza con lo que es la picazón, las ronchas, ¿no? Y se empieza a poner colorado, nosotros lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es cerrar la transfusión. El paciente va a colocarlos, le va a administrar los antihistamínicos, el médico le va a administrar los antihistamínicos al paciente, y una vez que cede la reacción,
Si está dentro de las 4 horas siguientes, se puede seguir la transfusión sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Se lo puede seguir transfundiendo. Profe, ¿y si Sí. pasa después de esas 4 horas? Y si pasa, hay que ver si vos dejaste la unidad ahí y la tenés que descartar. Lo que mayormente nosotros hacemos es sacar la unidad, llevarla al servicio, almacenarla como corresponde, ¿no? En la heladera, y cuando el médico nos autoriza a transfundirlo, llevarla. Si es así, no hay problema, porque como es un circuito abierto, dura 24 horas. ¿Sí? Dentro de las 24 horas se puede realizar la transfusión. Ahora, si le cerraste la transfusión y no te avivaste y dejaste la unidad colgada ahí, y hasta 4 horas tenés para transfundirla. Si no, ya hay que descartarla. ¿Sí? Bien, como prevención, cuando nosotros, como ya tenemos notificado que hay un paciente que tuvo como reacción transfusional una urticaria, siempre previo a cada transfusión hay que aplicarle antihistamínicos para evitar que genere una nueva reacción. Y lo transfundimos sin problema, pero siempre hay que premedicarlo. ¿Sí? Después, acá Agustina nombraba lo que era la reacción transfusional anafiláctica, que esta es obviamente mucho más grave, si bien está relacionada con la urticaria, es mucho más grave que esta, y es causada, digamos, por anticuerpos anti-IgA, ¿sí? Hay pacientes o hay personas que tienen deficiencia de anticuerpos de tipo IgA, ¿sí? Entonces, al tener una deficiencia de ese anticuerpo, estas personas crean anticuerpos de tipo IgG con especificidad anti-IgA. ¿Se entiende? Bien. Entonces, cuando nosotros mayormente sucede en transfusiones de plasma, ¿no? Porque como es más grave, necesita más volumen, entonces mayormente los vemos en la transfusión de plasma. Cuando nosotros pasamos plasma, el plasma tiene anticuerpos de tipo IgA, que al ingresar a ese organismo, los anticuerpos anti-IgA de ese paciente lo reconocen como extraño y los atacan, ¿sí? Y ahí se genera toda la reacción. Ahí también vamos a tener urticaria, sarpullido, al paciente le va a empezar a picar, pero va a tener esta particularidad, como decía Agustina, de que puede generar un edema de glotis. ¿Sí? Es una reacción alérgica muy grave, en donde la glotis se cierra y impide el pasaje de aire, por lo que el paciente no va a poder respirar, ¿sí? Por eso es que entre el enfoque terapéutico y el tratamiento que se realiza en estos pacientes con este tipo de reacción es la traqueotomía, para poder permitir que el paciente pueda respirar, ¿sí? Obviamente se le van a dar antihistamínicos, pero también de acuerdo a la gravedad va a necesitar asistencia respiratoria, ¿sí? Ya eso de acuerdo a la cantidad de hemocomponente que se le pasó antes de realizar de que empiece la transfusión, la reacción, ¿sí? Bien, ¿cómo prevenimos? Hoy en día, los plasmas con mayor cantidad de anticuerpos de tipo IgA o de cualquier tipo de anticuerpo son el plasma de las mujeres, ¿no? Por el tema de los embarazos y toda la estimulación que tenemos frente a antígenos a los que nos enfrentamos porque el bebé los hereda del padre, ¿no? Entonces, en muchos hospitales hoy en día el plasma de las mujeres no se está utilizando. No solo por esta reacción, sino por otras más que ahora en un ratito vamos a ver. ¿Sí? Y si no, otra de las cosas que se podría hacer en estos pacientes que nosotros sabemos que tienen deficiencia de IgA
es conseguir, pero es muy difícil, pero es una posibilidad, conseguir un donante que tenga déficit de IgA también, que va a ser como un plasma o un hemocomponente compatible, ¿no? con este problema que tiene este paciente. Pero es muy difícil de determinar eso. O si no, obviamente, buscar la forma de utilizar alternativas a la transfusión, ¿no? Bien. Después, otras de las reacciones que tenemos es la sobrecarga de volumen. ¿Sí? Esta reacción es inmediata, pero no es inmunológica. ¿Sí? ¿Y a qué se debe? Se debe a la infusión de grandes cantidades de líquido, ¿no? Al paciente, ya sea sangre, ya sea solución fisiológica, ¿sí? Grandes volúmenes, el pasaje de grandes volúmenes de sangre en este caso, porque estamos tratándolo como una reacción transfusional. Que obviamente en pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿no? O insuficiencia pulmonar, mayormente lo vamos a ver. Por eso es que tenemos un goteo específico para cada hemocomponente. Los síntomas que va a presentar este paciente van a ser disnea, ¿no? Esto de la dificultad al respirar. Si se encuentra acostado en forma horizontal, nos va a pedir sentarse, ¿sí? Porque les va a costar respirar acostado, eso se denomina ortopnea, ¿sí? Cuando se encuentra acostado, o sea, se encuentra en forma horizontal y el paciente no puede respirar, se tiene que sentar. Lo vamos a ver cianótico, al no poder respirar, se va a poner azul, se va a comenzar a poner azul. ¿Sí? Va a comenzar a sentir un dolor de cabeza muy fuerte. Y obviamente va a tener hipertensión. ¿Sí? La sobrecarga de volumen lo que va a hacer es que la presión se eleve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a este problema? Primero, disminuir el ritmo de la infusión del hemocomponente, ¿no? Llevarlo al goteo que corresponde para cada componente en particular. ¿Sí? Como va a tener una sobrecarga de volumen, lo que necesitamos es que este paciente el líquido lo elimine, por lo que le vamos a dar diuréticos para que comience a orinar. Y de acuerdo a la gravedad de esta reacción, va a necesitar o no oxígeno, que se le administre oxígeno. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que hay que hacer, pero eso ya depende de la gravedad de la sobrecarga, digamos. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Transfundiendo el goteo correspondiente a cada hemocomponente. Ustedes saben que si bien hay situaciones en las que nosotros tenemos que pasar la sangre a chorro, ¿no es cierto? Son en situaciones específicas, como por ejemplo en una hemorragia masiva, ¿sí? Pero no está indicada la transfusión de glóbulos rojos, por ejemplo, a chorro si el paciente no está con una hemorragia activa y masiva en ese momento, ¿sí? No tiene sentido pasársela rápido. ¿Sí? Siempre, obviamente, tienen que tener en cuenta el tiempo que dura la transfusión. Nosotros sabemos que la transfusión no puede durar más de 4 horas, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente cardíaco o un paciente con una insuficiencia respiratoria, en donde el goteo de la unidad que le transfundamos tiene que ser menor al común de los pacientes, y vemos que esa unidad de sangre no va a llegar a pasar en 4 horas,
lo que podemos hacer es fraccionar la unidad y transfundirle esa unidad a ese paciente en alícuotas. ¿Sí? Entonces le podemos pasar toda la unidad durante el tiempo que se requiera, ¿sí? Y en el goteo que necesite por su patología. No porque piense, ay, no, le tengo que pasar una unidad de glóbulos en menos de 4 horas y este paciente es un insuficiente renal, pero bueno, como tengo que pasarla dentro de las 4 horas, le hablo todo y que pase rápido. No, fraccionamos la unidad y se la pasamos como corresponde, ¿sí? Al goteo que corresponde. Bien. Otra de las reacciones que ya vimos, que vimos el cuatrimestre pasado, fue la sepsis. ¿Se acuerdan? Bien. La sepsis, entonces, ¿qué me pueden decir? Podemos decir que es una reacción transfusional inmediata. ¿Sí? ¿Qué más? Que no es inmunológica. Pero, ¿qué habíamos dicho de la sepsis cuando la estudiamos el cuatrimestre pasado? Es la más grave. Es la más grave. O sea, es como la consecuencia de la reacción febril no tratada que conlleva a que se agrave el cuadro y se haga una sepsis y, bueno, con síntomas más graves. Todo lo que tiene una reacción febril, pero mucho más grave. Bien. ¿Y qué particularidad tiene la sepsis que por ahí no la encontramos en la reacción febril? Está bien lo que dice Nahuel, y muchas veces nos confundimos, ¿no? Una sepsis con una reacción febril. Tiembla el paciente, tiembla y rebota por todos lados. Eso es cierto, y es así. O sea, vas a ver que da saltos en la cama y decís, ¿qué le está pasando? Y es por la reacción que está teniendo. Pero, ¿qué es lo que tiene aparte? ¿Por qué se da la sepsis? O sea, aparte de lo que tiene casi los mismos síntomas que una reacción febril. ¿Se acuerdan? Con el tema de las bacterias, ¿te tienen que ver? Sí, exactamente. Las bacterias son el componente, profe. Exactamente, ¿sí? Por el tema de la contaminación bacteriana. Que también, si la contaminación bacteriana, exactamente, Ruth, no se da, no se trata a tiempo, puede desencadenar una sepsis. Bien. Perfecto. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Está muy bien, dijimos síntomas, dijimos cómo se daba. ¿Cómo podemos prevenir una sepsis? Y primero usando una unidad segura, o sea, que todos los pasos previos para esa transfusión nos asegure que la unidad que esté en buenas condiciones, primero y principal, que sea fresca, bueno, no sé, dependiendo del paciente, que sea una unidad fresca. Y después viendo la historia clínica también, porque del paciente, ¿no? También, porque si tuvo algunas reacciones, ¿no? Y va a ser más propenso, sí. Claro, pero la unidad tendría que estar en buenas condiciones, todo estéril, bien. ¿no? Evitar todo eso. Perfecto. Bien. Bueno, otra de las... Bueno, esa entonces la tienen bastante clara lo que es sepsis, igual yo no lo voy a tomar porque ya lo vimos en calificación, pero tengan en cuenta que es un tipo de reacción transfusional, ¿sí? Igualmente en algún momento la van a tener que estudiar para el final de calificación. Bien, otra de las reacciones que vamos a ver hoy es la lesión pulmonar aguda transfusional. También conocida por sus siglas en inglés como TRALI. ¿Sí? El TRALI se da mayormente, es una reacción de origen, inmediata, ¿sí? De origen inmunológico, ¿sí? Y se da por la transfusión de más de 60 mililitros de plasma. ¿Sí? Cuando transfundimos más de 60 mililitros de plasma, y ahora vamos a ver cómo se da,
podemos llegar a tener un TRALI como reacción, ¿sí? Muy bien lo que es el mecanismo fisiopatológico, cómo es que se da dentro del organismo del paciente, al día de hoy todavía no se entiende muy bien, ¿sí? Pero se dice que puede ser por anticuerpos presentes en el plasma, ¿sí? Que van a anticuerpos leucocitarios que presentes en el plasma, que luego van a actuar contra los antígenos leucocitarios del paciente. ¿Se entiende? Bien. En este tipo de reacciones, el paciente va a tener un distrés respiratorio, ¿sí? El distrés respiratorio es cuando el paciente tiene problemas pulmonares que presenta una serie de síntomas, ¿no? Que generan que este paciente no pueda respirar. Por lo que vamos a ver una disnea severa, grave. Este paciente va a comenzar a toser, ¿no? Por esa desesperación de querer respirar y no poder. Se llena, lo que sucede en el distrés respiratorio es que los pulmones se llenan de líquido, ¿sí? Los pulmones principalmente se llenan de líquido, entonces ese líquido impide que el paciente pueda respirar como corresponde. Por eso también vamos a encontrar una cianosis en este paciente, se va a encontrar azul, ¿no? De la desesperación por querer respirar y no poder, y al no llegar oxígeno a los tejidos, se va a comenzar a poner azul. Cuando el paciente le escuche los pulmones por medio del esteto, al paciente, el médico le escuche los pulmones por medio del esteto al paciente, vamos a encontrar que tiene rales pulmonares, estos ruidos al respirar. ¿Vieron cuando respiran y respiran con ruido? Que hacen... Ese ruido que se escucha desde los pulmones se denomina rales pulmonares, ¿sí? Y es característico del TRALI. La cianosis, entonces, va a llevar a una hipoxia tisular. Esta falta de aire va a generar taquicardia en el paciente. Y va a tener fiebre, va a comenzar a tener fiebre. Los síntomas van a aparecer desde el momento de la transfusión y pueden aparecer hasta 6 horas posteriores a la misma. Obviamente, lo que es el tratamiento va a ser todo respiratorio, asistencia respiratoria mecánica, si el paciente está muy mal, ¿sí? Se lo va a poner en respirador, se le va a aportar oxígeno. Y si mejora, el paciente comienza a ceder con los síntomas de entre los 2 a los 4 días posteriores a la reacción. Y si no, muere. Así no hay término medio. O mejora en la primera semana, en los primeros días, o sigue empeorando hasta morir, digamos. Como, no sé si se dieron cuenta, pero los síntomas que estuvimos nombrando son muy similares a la de la reacción transfusional hemolítica aguda, a la reacción febril, entonces primero, a la reacción anafiláctica. Entonces primero, cuando sucede esto, tenemos que descartar todas las demás, ¿no? Antes de decir, bueno, sí es TRALI. Tenemos primero que corroborar que no hayamos transfundido incompatible, que esa unidad que le transfundimos no estaba contaminada con bacterias, ¿sí? Para poder darle un nombre y decir, bueno, es esto lo que le está sucediendo. Bien. Y la prevención es esto de que estábamos hablando, ¿no? No hay una forma de prevenir este tipo de reacción,
¿sí? Lo que sí podemos hacer es no utilizar el plasma de las mujeres. ¿Sí? Por eso también, por ejemplo, cuando hacemos plaquetoaféresis, las mujeres no son candidatas a donar plaquetas por el tema del plasma. Por eso el plasma de las multigestas se descarta. ¿Sí? Como así, por ejemplo, también los alérgicos no pueden donar sangre por el tema de la reacción anafiláctica, ¿no? Al tener tanta cantidad de histamina dentro de la circulación, puede generar una reacción anafiláctica, una urticaria. Bueno, acá es lo mismo, los anticuerpos de las mujeres, que las mujeres generamos por los embarazos, por los abortos, pueden generar un trali, entonces es preferible, por estos dos motivos, el plasma de las mujeres no utilizarlos. O si tenemos, por ejemplo, un donante que es habitual, ¿no? Y del plasma de ese donante tuvimos, al transfundirlo a un paciente, un trali, que ese paciente generó un trali, ya ese plasma de ese paciente directamente, de ese donante, no utilizarlo, ¿sí? Obviamente va a seguir siendo un donante voluntario y que venga a donar seguido, sin problema, pero el plasma lo separamos, no se utilizaría, digamos. Bien. Después tenemos la reacción hemolítica no inmunológica. Que es inmediata. Y este tipo de reacción hemolítica se da por transfundir la sangre a presión. ¿Cuál dijo, profe? Reacción hemolítica no inmunológica. ¿Qué será, profe, con, por ejemplo, deduzco, ¿no? De los aparatos presurizados? ¿Eso puede darse? Bien, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos sobre los aparatos presurizados habíamos dicho que generaban una presión que era apropiada para la infusión de glóbulos rojos, ¿no? Para que se transfunda rápido, pero que no embolizaban los glóbulos. Hay veces que también habíamos dicho que estos aparatos no se encuentran en todos los hospitales. Entonces, muchas veces cuando viene, por ejemplo, un paciente con una hemorragia masiva y hay que pasarle, que ya lo van a ver, lo van a vivir, seguramente les va a tocar en alguna guardia, hay que pasarle sangre a chorro en grandes cantidades porque el paciente se está muriendo. Muchas veces hay técnicos que tienden a agarrar la unidad y apretarla. O el mismo médico, ¿no? Como ve que el goteo no es el adecuado, que al paciente se le está muriendo, en la desesperación agarran la unidad y la apretan. La apretan para que la sangre pase, circule más rápido hacia la circulación del paciente. Bueno, ejercer presión sobre la unidad de más, ¿no? De forma excesiva, va a hacer que los glóbulos rojos se hemolicen, se rompan, ¿sí? Entonces, vamos a tener dentro del paciente una hemólisis, ¿no? El paciente por ahí empiece a eliminar sangre por orina o hemoglobina, más que nada. Pero no es porque el paciente tiene un problema dentro de su circulación, que es inmunológico, por una reacción antígeno-anticuerpo, como en una reacción hemolítica aguda, sino que es por la ruptura de estos glóbulos, por la presión que se ejerció al momento de pasar la unidad. ¿Sí? Nadia, pero eso, aunque tenga un calibre mayor, ¿no? Igual se hemoliza la bolsa por la presión directamente. Y si vos le generás una presión extrema, así, que agarrás y se la mandás bien fuerte porque querés que la sangre pase, y sí se van a hemolizar, por más que tenga un buen calibre, ¿sí? Porque estás haciendo que pase más rápido de lo que podría, digamos, ¿no? De la presión que podrías ejercer. Obviamente vas a tener problemas también con la vía, ¿no? Porque es muy probable que se rompa la vena del paciente por la presión que ejerce la sangre al pasar por ahí.
Pero bueno, puede pasar que por ahí también cuando le saquen una muestra a ese paciente para estudiarlo, la muestra esté hemolizada, ¿sí? Pero que esa hemólisis no sea de sus propios glóbulos rojos, sino de los glóbulos rojos transfundidos a presión. ¿Sí? En estos casos, por esa hemólisis, puede llegar a haber una disfunción renal, pero bueno, no va a llegar a una insuficiencia renal. Como decíamos, capaz que podamos observar, o por ahí cuando le hagan un estudio de orina, se puede observar hemoglobina en la orina, ¿no? Por la cantidad de hemólisis que hay. El tratamiento que vamos a realizar va a ser de sostén, de acuerdo a los síntomas que presente el paciente. Así que eso ya se va a encargar el médico. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo prevenimos? Obviamente no transfundiendo las sangres a una presión excesiva. ¿Sí? Bien, después tenemos otra de las reacciones que podemos encontrar, es la hipotermia. Esto también es muy común en pacientes con hemorragias masivas, ¿sí? Donde la sangre se pasa, así como sale de la heladera, se transfunde al paciente si es una extrema urgencia. Nosotros no tenemos tiempo de hacer las pruebas de compatibilidad o de esperar que la sangre tome la temperatura deseada para poder transfundirla. Entonces, la transfundimos como sale de la heladera y muchas veces esto genera una hipotermia en el paciente, ¿no? Porque la sangre está a 5 grados, entre que el paciente está perdiendo grandes volúmenes de sangre, la temperatura tiende a bajar, más la temperatura de la unidad puede llegar a entrar en hipotermia, digamos. En ese caso, lo que se recomienda es sacarla, si vos sabés que vas a seguir recibiendo sangre, la primera se la llevas rápido, pero ya vas sacando unidades de la heladera, las vas dejando en la mesa, como para que vayan tomando temperatura, si vos sabés que tenés esa sola emergencia y que ese paciente va a seguir llevando, como para que vayan tomando temperatura y se las podamos transfundir. Porque si no pasa después lo que hacen los médicos, que es meterla bajo el chorro de agua caliente, ¿no? Que eso no se tiene que hacer, se terminan coagulando, se termina tapando la vía, no se puede pasar, ¿no? Entonces, tratar de sacar la primera unidad y bueno, se la vas a tener que transfundir así. Pero si vos sabés que ya viene con una hemorragia que va a seguir llevando, las unidades siguientes las vas sacando de la heladera, las vas dejando en la mesada, como para que vayan tomando temperatura. Bien. Y si no, ¿se acuerdan que, no sé si nosotros habíamos hablado de los calentadores de sangre? ¿Los nombramos? Sí. Bien, hay unos equipos, pero no todos los servicios lo tienen, ¿no? Donde le genera un calor a la bolsa como para que se transfunda a la temperatura que corresponde. No es un calor excesivo que haga que los glóbulos rojos se hemolicen y que la sangre se coagule, pero sí que pueda mantener una temperatura acorde al paciente y que no se genere este tipo de reacciones. Nadia, ¿por qué no está bien visto calentar las unidades para pacientes con crioglutinina? Pero yo me acuerdo que, no me acuerdo cuándo, pero en un trabajo, no sé, pero bueno, en cuestión que primero vos me dijiste que la unidad se sacaba y se dejaba a temperatura ambiente. Sí. Sí. Justo el otro día en un power tuyo dice que no es como recomendado, no sé, a los pacientes con crío. ¿Por qué? O sea, no es bueno calentar la sangre en un calentador para los pacientes con crioglutinina. No está recomendado, no está bien visto, dicen en un power tuyo. En realidad, lo que no está recomendado es esto de darle calor excesivo. Digamos, me voy a fijar igual y después lo charlamos, pero no está recomendado esto de darle el calor excesivo por el tema de que
se pueden generar coágulos. Y cuando vos vas a transfundir a un paciente con crioaglutininas, él ya está primero todo tapado, ¿no? Para mantener su temperatura corporal, tiene la calefacción puesta en la habitación y la sangre vos la sacás media hora antes de la heladera para que tome la temperatura ambiente. Entonces, en esos casos, no es necesario utilizar los calentadores porque ya está, con la temperatura que hay dentro de la habitación del paciente y ya sacándola de la heladera, no es necesario utilizar calentadores, digamos, bueno, ¿no? está bien, no, yo era mi duda, porque después fíjate igual, en Sí, donde va dice relacionado. lo de los calentadores de sangre ahí en último power Sí, de la otra materia, ¿no? Digo, sí. ahí dice. Bien, va relacionado con eso. Me voy a fijar igualmente. Bueno, Pero está con Profe, eso relacionado. Sí. pasa que en un caso, no sé, de extrema urgencia, lo usás igual, digo, como de última. En un caso de extrema urgencia, ¿qué estamos hablando? ¿De una hemorragia masiva? Que tenga una hemorragia masiva y que esté entrando en hipotermia. ¿Un paciente con crioaglutininas? ¿Todo junto? No, ¿O no, estamos no. hablando? Sí. Los calentadores de sangre tienen la particularidad de calentar la sangre de forma tal de que ésta no se hemolice, ni se coagule. O sea, que le da la temperatura ideal para que la sangre pase y no genere una hipotermia, por ejemplo, en un paciente con una hemorragia masiva. Ahí sí lo utilizas. Lo que decía Nahuel, en particular, era con pacientes con crioaglutininas. ¿Sí? Ah, está bien, perdón. Y eso va relacionado con la temperatura del lugar donde está el paciente, ¿sí? Ya está abrigado, ya se encuentra con la temperatura ideal, digamos, que ejercer o someterlo a mayor temperatura, sí puede quizás generar problemas a la hora de transfundirlo. Digamos, problemas como que se coagule o que se emolicen los glóbulos, ¿sí? Porque ya sería un calor superior, digamos. A eso es a lo que íbamos. Bien, después hay otro tipo de reacción que es que ya no se ve, por suerte, ¿no? Que es la embolia gaseosa. Esta sí se veía mucho antes, cuando se utilizaban las botellas para transfundir sangre, ¿sí? Cuando se utilizaban las botellas. La particularidad que tenían las botellas era que tenían dos agujeritos. Por un lado ¿Por el pasaba aire? Exactamente. ¿Era eso? Exactamente, por el aire que pasaba. Por un lado tenía la tubuladura, ¿no? De donde se extraía la sangre del paciente, del donante, y después se infundía al paciente. Y por el otro lado tenía un agujerito en donde ingresaba una aguja por la cual entraba aire a la botella. Ese aire que ingresaba permitía que la sangre baje y se transfunda al paciente, ¿sí? Obviamente antes eso era bastante engorroso transfundir así porque el técnico en hemoterapia se tenía que quedar al lado del paciente hasta que la transfusión terminase, ¿no? Porque se tenía que cortar, yo no usé botellas, se tenía que cortar la transfusión 1 centímetro, 1 mililitro antes de que termine de pasar la sangre para evitar que pase aire, ¿no? Como los técnicos en hemoterapia no se quedaban con el paciente a ver que la transfusión termine, se iban y quizás o se olvidaban o se ponían a trabajar, a hacer otro trabajo, y se veía súper seguido esto de las embolia gaseosa en el paciente, que era el pasaje de aire dentro de la circulación del paciente una vez terminada la transfusión. Gracias a la utilización de las bolsas, ¿no? Que aparecieron hace poco, o sea, 30 o 40 años, a eso me refiero, esto se pudo evitar, ¿sí? Porque la bolsa, obviamente, viene sellada, ¿no? Comienza a despegarse cuando empieza a pasar sangre de la donación, y cuando se va transfundiendo, a medida que va pasando la sangre al paciente, la bolsa se vuelve a pegar, ¿sí? Entonces, cuando termina de pasar sangre, la transfusión se detiene automáticamente y no hay riesgo de que se genere una embolia gaseosa. Obviamente, si yo voy con una jeringa
con aire y se la aplico al paciente, va a generar lo mismo que lo que generaba una transfusión con botellas antes, ¿no? Pero obviamente todos sabemos que eso no se tiene que hacer. Así que no es una reacción que se vea comúnmente, ¿sí? También igual hay una mínima posibilidad de que suceda cuando se transfunden y hay burbujas, mucha, no es una burbuja, mucha cantidad de burbujas, o la guía de transfusión está mal purgada, ¿sí? Por ahí sí podemos llegar a encontrar. Por eso se dice siempre que se tienen que fijar que la guía de transfusión esté bien purgada, ¿sí? Que no contenga burbujas y que permitan el ingreso de esas burbujas adentro de la circulación del paciente. No te va a pasar si tenés una burbuja en la tubuladura, pero sí si la purgaste mal, ¿sí? Bien. sería, Después, sí, ¿cómo? eso que dijo de purgar, ¿qué sería? Ay, perdón, no sabía que no sabían. Purgar significa cuando a la tubuladura de la transfusión la vas a llenar de sangre. Vos cuando vas a transfundir una unidad, tenés la unidad de sangre y esa unidad de sangre va colocada ahí una manguerita, digamos, como para que lo imagines, y esa manguerita va enganchada a la vía del paciente, ¿sí? Antes de yo enganchar esa manguerita a la vía del paciente, yo tengo que llenarla de sangre. Tengo que hacer que la sangre de la bolsa recorra toda esa manguerita, ¿sí? Hasta el final, digamos. Eso significa purgar. Purgar significa sacarle el aire a la manguerita y llenarla de sangre. Una vez que yo tengo toda esa manguerita llena de sangre, se la engancho al donante, al paciente, y abro la transfusión y comienzo a transfundir. Eso significa purgar una unidad. Cuando nosotros hablamos de que vamos a purgar una unidad para transfundirla, significa eso, ¿sí? Llenar la manguerita de sangre para no pasarle aire, justamente, ¿no? Bien. Otro tipo de reacciones que tenemos son las complicaciones metabólicas. Y dentro de este grupo vamos a encontrar, por ejemplo, a la hipocalemia. Ahora vamos a saber qué es cada uno. Hipocalcemia. E hipomagnesemia. Y vamos a ver qué es cada una de estas y en qué reacciones se da, ¿sí? La primera reacción que tenemos es la de la toxicidad por citrato. Ustedes saben que el citrato es un anticoagulante, un quelador de calcio. O sea, quela el calcio, lo bloquea, lo inhibe para que la sangre no se coagule, ¿no? Por eso es que utilizamos citrato como anticoagulante para las unidades. Citrato fosfato de dextrosa, ácido citrato de dextrosa, ¿no? Para mantener la sangre anticoagulada. En pacientes donde seguimos con el mismo ejemplo de una hemorragia masiva, ¿no? Donde se transfunden grandes cantidades de unidades, podemos tener este tipo de reacción, ¿sí? Al pasarle tanta cantidad de sangre, no solamente le pasamos sangre, sino que cada unidad de sangre, de glóbulos rojos que le pasamos, tiene su anticoagulante, tiene citrato, ¿sí? Entonces,
cuando hablamos de una hemorragia masiva, hablamos de una persona con una transfusión masiva en donde le estamos pasando más de 10 unidades de glóbulos, ¿sí? 20, muchas veces llevan 20, 25 unidades, glóbulos, plaquetas, plasma, ¿no? Todo. Pero el tema está con la unidad de glóbulos, que es la que contiene el citrato, y el citrato en grandes cantidades es tóxico para el organismo del paciente, ¿sí? Porque va a generar la misma función que en la bolsa de sangre. Va a generar la quelación del calcio del paciente, ¿no? En el organismo del paciente, y esto va a generar lo que nosotros dijimos como una hipocalcemia, ¿sí? Se va a producir una hipocalcemia por una toxicidad por el citrato. Que también es una reacción que se da, por ejemplo, en realidad no se denomina así, pero cuando hay grandes cantidades pasamos grandes cantidades de citrato, por ejemplo, en una donación de plaquetas por aféresis, vieron que les damos, no sé si ustedes sabían, si ya vieron aféresis, que les damos las pastillas de calcio a los pacientes porque empiezan como con un hormigueo, a los donantes, empieza como con un hormigueo en los labios, por la cantidad de anticoagulante que pasa, ¿no? Al volver los hemocomponentes que no se necesitan a la circulación del donante. Bueno, acá en eso no sería una toxicidad por citrato, pero sí es más o menos lo que sucede también en el paciente al que se le transfunde grandes cantidades de glóbulos rojos, ¿sí? Vamos a tener mucha cantidad de citrato en el organismo que va a quelar el calcio de este paciente. Entonces, ¿qué síntomas va a tener este paciente? Va a tener este cosquilleo, ¿no? En los labios, en las manos, en las extremidades. Que nos van a estar indicando esto. Si baja mucho el calcio, le pasamos mucha cantidad de citrato y baja mucho el calcio, puede llegar hasta producir un infarto en el paciente. ¿Sí? Entonces, en pacientes graves, donde se les pasó mucha cantidad de citrato por las transfusiones, lo que se hace es infundirle calcio de forma lenta, ¿no? Para que su organismo la vaya asimilando y vaya saliendo de a poco de ese estado. ¿Y eso cómo se le pasa, profe? Se lo aplica el médico por una vía, ¿no? O intramuscular, pero despacito. Pero eso ya se encarga el médico. Si lo van a transfundir, se lo van a infundir en el paciente por vía intravenosa, se recomienda que no sea por la misma vía en donde se está realizando la transfusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el calcio activa a la coagulación. Entonces, se va a coagular toda la sangre y se va a tapar la vía. ¿Sí? Entonces, si se les va a infundir calcio al paciente por vía intravenosa, se aconseja que sea por otra vía. Profe, ¿y la reacción es tardía o inmediata? La reacción va a ser inmediata, porque va a ser en el momento en el que vos le estás pasando toda esa cantidad de sangre. ¿Y le corta la rápida. transfusión? En cuanto... Sí, cuando vos, el paciente, si está consciente, va a empezar a decir, siento un hormigueo, ¿no? Porque obviamente te lo va a decir, siento un hormigueo en la boca, en las manos, en los brazos. Entonces vos ahí automáticamente se corta la transfusión y el médico empieza con el calcio y cuando él te avisa volvés a abrir o se hace de forma paralela. Depende de qué tan grave esté el paciente. Si el paciente sigue sangrando y la transfusión... ¿Cuando le infunden hierro es lo mismo? Cuando le infunden hierro, se infunde de la misma... si es por vía intravenosa, también sí va por una vía, digamos, pero ¿a qué te referís con que si es lo mismo? Eso es porque tiene una deficiencia, o sea, vos le vas a pasar hierro
No, no, con no. las reacciones. No. Cuando nosotros usamos una alternativa a la transfusión, ya sea hierro o la que sea, todo este tipo de reacciones no las tenemos. Las evitamos. Esto es cuando... Pero puede haber una reacción alérgica o no. Una También. reacción alérgica, sí. Sí, pero nada tiene que ver con, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni nos van a llamar a nosotros, porque nosotros no aplicamos el hierro, nosotros no administramos, no hacemos absolutamente nada. El hierro lo tiene el médico y es una terapéutica que la aplica él. A lo sumo se enterará la enfermera, pero a nosotros no nos van a avisar nada. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, lo ideal en estos casos es prevenirlo y en una hemorragia masiva en donde vos tenés que pasar muchas cantidades de glóbulos y por ahí, si te avivás o si el médico se aviva, porque en realidad es cosa del médico, y pasarle calcio, ya empezar a pasarle calcio de a poco, porque sabés que va a recibir mucha cantidad de sangre y que esto puede suceder. Pero la mayoría de los médicos no lo sabe o en ese momento no lo piensa, ¿no? Porque lo único que estás pensando es que el paciente no entre en paro y que no se te muere. Entonces lo primero que pasas es la sangre y después estas reacciones se van solucionando a medida que van apareciendo, digamos. Nadia, tengo una consulta. Sí. Viste que decían los elementos que hay que tener para una reacción, ¿no? Una Sí. reacción adversa a la transfusión. Y una era RCP. ¿Eso Sí. en qué materia lo van a enseñar? ¿O ya lo enseñaron? Mirá. No recuerdo. ¿No lo enseñaron? No lo enseñaron. Nosotros, RCP lo tendrían que haber visto el año pasado en módulo. Bueno, está bien, Sara, no hay problema. En módulo 1, yo no lo di en módulo 1 porque siempre lo doy acá, en esta materia. El tema es que es medio difícil hacerla Las maniobras. por Zoom, claro. O sea, mostrarte a vos cómo hacer una maniobra y que vos la puedas hacer porque no te tengo, ni tampoco tengo el muñeco como para que vos te pongas ahí, lo hagas y yo te diga, bueno, no estás doblando los codos, esa no es la posición, así podés fracturar el esternón, ¿me entendés? Es difícil. Lo que sí. No, está bien, seguí. Lo que sí yo les voy a hacer es pasarles un video como para que ustedes lo vean, que también eso obviamente lo pueden hacer ustedes, pero no tengo forma de más que explicárselo por ahí la posición de las manos. Teóricamente habría que, no sé, pero habría que hablarlo con la Cruz Roja para que aunque se habiliten un día, porque eso es un día, 2 horas. Yo tuve RCP, ya tuve, y en 2 horas el profesor nos explicó y estuvo buenísimo. Aparte de que te expliquen y todo, está buenísimo. Era un cardiólogo encima, nos contó una montón de cosas, me acuerdo, fue buenísima esa clase. Y eso es necesario porque yo porque veo que dice RCP y nadie nos enseña eso. Tal cual, es re necesario. Creo que sería, no sé, a esta altura ya deberíamos saberlo. Sí, totalmente. Sí, pero bueno, nada, eso, porque habría que ver, ¿no? Si se puede, aunque sea 2 horas un día, y nada, y dar una clase de RCP y listo. Y bueno, lo voy a hablar. Lo voy a hablar con el director, a ver si me autoriza. Y porque no, estudiando una carrera de salud y no saber RCP y o es no enseñado, básico. Un poco, ¿no? No, claro. Sí, totalmente, es básico. Lo tendrían que tener. ¿Y ustedes qué días van al hospital y con qué profe van? Al hospital, no, yo por al hospital, perdón, a Cruz Roja. El viernes, me toca los viernes a mí con Julieta y otros chicos más, Patricia, Nina y no me acuerdo quién más, con Nadia del Bueno y con Patricia. En Cruz Roja. Sí, las dos. Bien. ¿Y qué otro día van? No, ¿ese día solo a prácticas? No, después otros chicos más. Viernes, profe, los lunes. Los lunes con Patricia y con Rosa. Bien. Porque quizás en ese caso podría hablarlo con Patrio, en el caso de que voy a hablarlo con el director para ver si me deja profe, porque hacer una clase. El profe de seguridad e higiene nos quiere tomar el parcial la semana que viene presencial y le dieron un día, o sea, le habilitaron un aula. Ah, mira qué bien, ¿en serio?
Ay, entonces podemos hacer lo mismo para los No, parciales. no. Solamente ¿Por qué? para RCP. ¿Por qué? No, está bien, sí, profe, podría ser. Escrito lo hace. Escrito, claro. Porque el lunes también nos van a tomar escrito. Ah, qué buena onda. Bueno, entonces lo voy a hablar, a ver primero si me habilitan, y si me habilitan, genial, lo hacemos. Y si no me habilita, podría hablar con los profes que están yendo a Cruz Roja y ver si ellos lo pueden dar. O sea, pueden darme una mano con ese tema y mostrárselo, porque es parte de la práctica también. O sea que deberían tenerlo. Bueno, déjenme ver y de paso arreglo para los exámenes, a ver si los podemos ir a tomar allá. Eso estaría genial. Bueno, me voy a comunicar con el director ahora, hoy o mañana. Pero bien, gracias por avivarme. Bien. Después, como reacciones transfusionales tardías, tenemos la sobrecarga de hierro también. Profe, Sí. la calcemia y la magnesemia que dijo es casi lo mismo. Bien, ahora vamos por partes. Ay, disculpe, yo pensé que sí. Dale, tranqui. Igual, sí, lo que es la hipomagnesemia se da también por el tema del citrato. Vieron que nosotros dijimos cuando, no sé si yo los di a ustedes cascada de coagulación, habíamos dicho que necesitábamos calcio y también a veces se puede activar la cascada de coagulación por el magnesio, ¿sí? Entonces, pues, la toxicidad por citrato también genera hipomagnesemia, que sería la baja de magnesio, ¿sí? No solo que el calcio, sino también que reduce los niveles de magnesio. Eso está relacionado, ¿se entiende? Bien. Y después, Sería lo mismo, ¿no? claro, O sea, se da en la sería lo misma mismo que reacción. Ajá. Se da en la misma reacción. Entonces, si vos dejás de administrar unidades o comenzás a pasar magnesio, calcio, ¿no? Esto se va a revertir, digamos, esta situación. Pero se da en la misma reacción, en la toxicidad por citrato. Bien. Y la hipercalemia, ustedes van a ver que calcemia, hipocalcemia, se escribe con C, ¿no? Que está relacionado con el calcio, con el déficit de calcio, por la toxicidad por citrato. Y la hipercalemia la van a encontrar escrita con K. La diferencia es que cuando hablamos de calemia, hipercalemia, estamos hablando del potasio. Y es calemia vieron que el potasio se simboliza con la letra K. Y bueno, también se da en pacientes en donde se transfunde muchas unidades de glóbulos rojos. Nosotros sabemos que después de pasados los 7 días de almacenamiento de los glóbulos, comienzan a haber lesiones por almacenamiento en las unidades. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Bajaba el 2,3-DPG, bajaba el ATP, aumentaba la concentración de potasio, ¿sí? Que por eso es que en los bebés no se transfunden unidades de más de 7 días por las concentraciones de potasio. Bueno, estas concentraciones aumentadas de potasio por las lesiones que se generan en las bolsas, por el tiempo de almacenamiento, transfundidas en un paciente, generan que haya una hipercalemia, un aumento en la concentración de potasio. Bien. Por eso es que, por ejemplo, en las exsanguinotransfusiones, en los bebés, al generar problemas, para evitar este tipo de problemas en los bebés, es que se transfunden unidades menores a 7 días.
¿sí? Como síntomas en una persona una persona adulta, ¿no? Con este tipo de problema, vamos a encontrar náuseas, debilidad muscular, bradicardia, o sea que va a tener como una hipotensión, ¿no? La frecuencia cardíaca va a disminuir. Generalmente, en este tipo de reacciones, lo que se aconseja es, antes, para eliminar el potasio, es lavar los glóbulos rojos, administrar glóbulos rojos lavados, ¿sí? Como para poder eliminar el exceso de potasio con los lavados y que estas reacciones no se produzcan. Lo que sí corres el riesgo es que al abrir la unidad de glóbulos, porque el lavado de los glóbulos rojos en la unidad se hace por circuito abierto, que corres riesgo de contaminación bacteriana. O sea que por ahí eliminás una reacción, pero después podés generar una reacción peor, ¿no? Pero bueno, lo que se hace es, se abre el circuito de la unidad, se le coloca solución fisiológica, esa unidad se centrifuga, obviamente vamos a tener los glóbulos rojos y arriba, en la parte superior, el sobrenadante. Ese sobrenadante se elimina y se vuelve a realizar el procedimiento así 3 veces, ¿sí? Eso es lavar los glóbulos rojos. No solamente lavamos los glóbulos rojos para realizar una técnica o para ver una reacción, sino que también se lavan las bolsas de concentrado de glóbulos rojos con solución fisiológica para transfundirlas, para evitar reacciones como esta. Es riesgoso por el tema de la contaminación, pero bueno, cuando no hay otra alternativa, se la tiene que realizar. Para las reacciones no es conveniente. alérgicas también. Sí, en las reacciones alérgicas, ¿no lo dijimos? No. Bien, en las reacciones alérgicas, como en la anafiláctica, también. Si la reacción se dio por la transfusión de glóbulos rojos, esos glóbulos rojos o la transfusión de plaquetas se tienen que lavar. Tanto glóbulos como plaquetas, se lavan los dos. ¿Sí? Bien, entonces, ya dijimos las 3 que habíamos nombrado, y ahora sí vamos a sobrecarga de hierro, así podemos seguir. Y no se confunden, y no nos mezclamos y no nos olvidamos de nada. Bien. Cuando transfundimos también, obviamente estas son todas por transfusiones de glóbulos, la mayoría, ¿sí? Que producen alteraciones metabólicas. La transfusión de grandes cantidades de glóbulos también hace que se pueda producir, aparte de todo esto que nombramos, una sobrecarga de hierro, ¿sí? Por la cantidad de glóbulos que se transfunden. Bien, entonces, en estos pacientes lo que se hace es, de acuerdo a qué tan graves son los síntomas que presente, se va a realizar el enfoque terapéutico que se necesite, ¿no? ¿Podemos prevenir la sobrecarga de hierro? Sí, quizás no transfundiendo tantas cantidades de concentrados de glóbulos rojos seguidos, ¿no? Sino en periodos determinados. 2 unidades, no sé, hoy, 2 unidades mañana, si es un paciente con algún problema que va a seguir llevando, digamos, por días consecutivos, muchas unidades de glóbulos. En transfusión masiva, y bueno, vas a transfundir y lo que necesite. Pero bueno, la idea es transfundir unidades
que sean dentro de las 72 horas de extraídas, ¿sí? Como para que la concentración de hierro no, o sea, lo que es la sobrecarga de hierro se da cuando el hierro se libera, ¿no? Cuando la hemoglobina se rompe y el hierro se libera por la hemólisis de los glóbulos llegado a su tiempo de caducidad, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos unidades de entre 48 a 72 horas de extraída, ¿no? Que tiene la serología, bueno, ya negativa, hasta los 7 días, como ya habíamos dicho, los concentrados de hierro dentro de la unidad van a ser menores, ¿sí? Entonces, este tipo de reacción no va a suceder, digamos. Entonces, si nosotros sabemos que van a ser pacientes que van a necesitar transfusiones en reiteradas oportunidades, como, no sé, algún tipo de anemia, ¿no? Y bueno, tratar de transfundirle unidades de forma espaciada, ¿no? Y dentro de los 7 días de extracción para evitar ese acumulamiento de hierro, ¿no? Que después va a generar problemas a nivel del corazón, a nivel de los pulmones, ¿sí? Porque es donde se deposita este hierro que se transfunde. Bien. Y obviamente, si tenemos, por ejemplo, como estábamos hablando, el ejemplo de la hemorragia masiva, en donde sí o sí tenés que seguir pasando sangre, por más que tenga una sobrecarga, porque se está muriendo, lo ideal es usar quelantes. Así como si tenemos una hipercalcemia, por ejemplo, utilizamos quelantes de calcio, acá en una sobrecarga de hierro, cuando tenemos mucha cantidad de hierro, se puede utilizar un quelante de hierro, ¿sí? Para eliminar ese hierro, esa sobrecarga de hierro que tiene el paciente. Bien. Después tenemos lo que es la aloinmunización a antígenos eritrocitarios, que es lo que siempre vemos, ¿no? Esa reacción, que es como una reacción transfusional hemolítica, pero podemos decir que es retardada, ¿no? Que no es aguda, que no es como la reacción por ABO, ¿no? Que no va a ser tan importante y tan dura, tan severa, pero sí, se va a producir una hemólisis por la reacción entre un anticuerpo de tipo IgG que el paciente creó contra los antígenos eritrocitarios de otros sistemas distintos del ABO que se le están pasando a ese paciente en ese momento, ¿no? Se supone que para que eso no suceda hay que hacer las pruebas de compatibilidad, ¿no? Realizarle la PCI al paciente, fenotiparlo, para poder buscar una unidad lo más compatible posible y evitar este tipo de reacciones, ¿sí? Pero bueno, puede suceder. Y ya lo conocemos también. Pero eso pasa porque a veces son anticuerpos muy débiles, ¿no? Y no se detectan. Claro, por ejemplo, si vos trabajás en un lugar donde no tenés panel de 4 y tenés un panel de 2 donde, por ejemplo, el anti-KLPA no lo podés ver y tu paciente lo tiene, ¿no? Y quizás hasta ni le hiciste la prueba de compatibilidad, entonces no pudiste ver si quedaba positiva y que era incompatible y la transfundís, vas a tener este tipo de reacción. Mayormente también es como la del ABO. Si vos haces todo como corresponde y trabajás bien, trabajás de forma adecuada, esto no debería pasar. O las posibilidades se reducen a un mínimo, ¿sí? Pero bueno, existe la posibilidad de que sí. O hayas hecho mal la PCI y te haya dado negativa, o que la compatibilidad no la hayas realizado, ¿no? Pero si haces todo como corresponde, no debería pasar. Bien. Después, otra de las reacciones que es re grave, ¿no? Es la enfermedad de injerto versus huésped, ¿sí? Que se puede considerar que es una reacción de tipo tardía, ¿sí? Y que es inmunológica,
Bien. Y como calculo que ya la habrán escuchado, ya habrán estudiado este tipo de reacción. ¿Qué me pueden contar? ¿Cómo se da? ¿Te digo? Dale. Es una reacción transfusional, puede ser mortal, Bien. en un porcentaje altísimo, y se puede dar por dos situaciones. O sea, la base es que cuando transfundimos glóbulos o plaquetas, hay siempre un resto de blancos. Bien. Esos blancos pueden atacar al paciente y generalmente se puede dar en personas inmunodeprimidas, que tengan un porcentaje de glóbulos blancos bajos, Claro. en general, o neutrófilos bajos. Ujú. Y después se da por familiares consanguíneos que comparten un haplotipo HLA. Entonces, esto lo que hace es engañar al paciente, al sistema inmunológico del paciente, lo engañan y esos blancos atacan al paciente porque comparten un solo alelo que es suficiente para que el paciente lo tome como propio, pero no es propio, y esos blancos se adueñan del huésped. Claro. Eso pasaría también a las personas inmunodeprimidas que no son capaces de eliminar esos blancos residuales. Bien, excelente, me encantó esa explicación. Lo que mayormente, ¿dónde se depositan estos blancos? Ay, ahí yo no sé. No me Bien, acuerdo. empiezan a proliferar, se depositan, está excelente lo que explicó Nahuel. Ingresan, nosotros sabemos que la transfusión de sangre es un trasplante, ¿sí? Un trasplante de tejido, ¿no? Y como todo trasplante, puede producir un rechazo, ¿sí? Un rechazo a la transfusión. Ese rechazo es a lo que nosotros denominamos enfermedad de injerto versus huésped, ¿sí? Que se da por los glóbulos blancos que están presentes en la unidad transfundida, ¿sí? Y que van a ingresar al organismo del paciente. Cuando ingresan al organismo del paciente se van a depositar en los pulmones, ¿sí? Mayormente. Y van a comenzar a proliferar, como decía Nahuel, como adueñándose, ¿no? del huésped, del paciente, que está inmunosuprimido, y como está inmunosuprimido no puede atacar, no puede defenderse. Bien. Entonces, estos glóbulos blancos, ¿no? que van a proliferar dentro de los pulmones del paciente, van a generar todo un malestar general en ese paciente, porque es como un rechazo. Así como hay un rechazo al trasplante de cualquier órgano, es como el rechazo a la transfusión, ¿sí? Es una reacción muy, muy grave que puede llevar la mayoría de las personas que tienen este tipo de reacción, terminan muriendo, si son muy pocas las que se salvan, pero si hay alguna mejoría en el paciente, se va a poder observar entre los 8 a los 10 días posteriores a la transfusión, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? El paciente va a comenzar con fiebre, ¿sí? Va a tener como una dermatitis, un sarpullido, ¿no? Como cuando vemos una reacción alérgica, bueno, lo vamos a ver de esa misma manera. Y va a tener un malestar general que va a generar que el paciente tenga diarrea, una falla hepática. Puede llevar hasta la aplasia medular. Por eso es tan difícil de tratar y de poder revertir la situación. Como efecto, como terapéutico, digamos, como tratamiento, no hay un tratamiento único para esta reacción que yo diga, bueno, podemos hacer esto y se puede revertir la situación y listo, ya está, como con todas las otras situaciones, como con todas las otras reacciones, ¿sí? Es de acuerdo a los síntomas y los signos que el paciente vaya llevando, vaya presentando, es como se lo va a ir tratando, ¿no?
pero no hay un tratamiento efectivo que yo diga, bueno, realizamos esto y podemos salvar al paciente. Por eso es tan importante prevenir este tipo de reacción, ¿sí? Porque lo único que me va a salvar de que suceda es la prevención. Y bueno, la prevención es la irradiación de las unidades, ¿sí? Lo que nosotros hacemos cuando irradiamos las unidades es, por medio de la irradiación, se va a bloquear el ADN de estos linfocitos que se encuentran, los leucocitos en general, que se encuentran dentro de la unidad a transfundir, evitando entonces así la proliferación, ¿sí? Que estos linfocitos, estos leucocitos, cuando ingresen al organismo del paciente no puedan proliferar. De otra forma, no se puede evitar. Por eso es muy importante, ¿sí? Y por eso también es importante saber a qué pacientes es necesario que sí o sí la unidad sea irradiada, se tenga que transfundir una unidad irradiada. Es muy importante saber a qué pacientes hay que transfundir con estas condiciones. ¿Sí? Bien. Después tenemos una reacción que se da por la transfusión de plaquetas, que es la púrpura posttransfusional. Es una complicación rara, pero se da, es tardía, ¿sí? Vos la vas a ver 24 horas después de realizar la transfusión o quizás más. Y lo que vas a observar es una destrucción de las plaquetas por la presencia de un anticuerpo contra un antígeno plaquetario. ¿Sí? Que el paciente tenga un anticuerpo y que el antígeno al que va dirigido ese anticuerpo se encuentre en la unidad de las plaquetas transfundidas. Entonces, como síntomas vamos a encontrar que va a tener una plaquetopenia, ¿no? Porque esas plaquetas se van a comenzar a destruir. Sí, puede ser, Ruth, porque por los embarazos, de nuevo, ¿no? Por las transfusiones y por los embarazos. Y muchas veces hasta se puede dar como una púrpura, obviamente no es, o sea, es post-transfusional porque se da después de la transfusión, pero también podemos tener una púrpura durante el embarazo, ¿no? Un problema de destrucción de plaquetas de la mamá por toda la estimulación que tiene, ¿no? del bebé. Lo que se le da en estos casos cuando hay un problema así de anticuerpos contra las plaquetas, sí, se trata, ahí se iba Ruth, se trata con corticoides, ¿no? Se puede dar gamma-globulina endovenosa, también, y también se puede utilizar recambio plasmático, Ruth, muy bien. Y en el caso de que con todas estas alternativas terapéuticas no mejore la situación del paciente o de la mujer, se puede hacer una esplenectomía. ¿Sí? Una esplenectomía es sacarle el vaso para que deje de romper, que es el lugar donde se produce la ruptura de las plaquetas, para que deje de hacerlo. Cuando es muy grave, pero no suele llegar a eso. Ya con la gamma-globulina ya comienza a ceder. Pero sí, si no, el recambio plasmático o los corticoides, como decía Ruth. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la refractariedad plaquetaria? ¿Quién me puede contar? Esta también la venimos viendo
la vienen viendo hace rato. También es otro tipo de reacción. ¿Se dan pacientes que son politransfundidos? Bien. Pero la refractaria plaquetaria también nos lleva a lo mismo que estás explicando vos. Claro, exactamente. El no aumento de las plaquetas y se puede dar por diferentes causas. Claro, la diferencia... Es la inmunológica y también dice el otro caso que no inmunológica que es la embarazada. Claro, la diferencia está en que con lo que es la púrpura, ¿no? Vamos a observar en la piel de la paciente, por algo se llama púrpura, ¿no? Estas manchitas violetas que me están indicando la disminución de las plaquetas en ese paciente. En la refractariedad plaquetaria lo que vamos a ver, lo que me va a indicar que es refractario a las plaquetas, no va a ser la aparición de púrpuras, que quizás obviamente sí las tenga, pero ya por su condición de base, porque está necesitando la transfusión, sino que por el recuento plaquetario, ¿no? Que tiene, que vas a ver que no aumenta, obviamente se da también por anticuerpos antiplaquetarios que van a reaccionar, se da de la misma manera, ¿sí? También la púrpura nos va a llevar a una refractariedad plaquetaria, a un recuento de plaquetas bajo que no puede aumentar, ¿sí? Que yo le transfundo y a las horas de haber transfundido las plaquetas, que se les vuelve a hacer el recuento plaquetario, sigue igual o disminuyó, no aumentó como debería. ¿Sí? La diferencia también es que con lo que es la refractariedad plaquetaria no solo se da por los anticuerpos antiplaquetarios, sino que también está relacionado con el sistema HLA. ¿Sí? Por eso es importante que se encuentre un donante que sea compatible con el paciente para poder hacerle las plaquetoféresis y que reciba donantes de plaquetas único, y no someterlo a tantas transfusiones de diferentes donantes, digamos, ¿no? Para evitar esto. Bien. ¿Dudas hasta acá, más o menos? La más importante para mí de todas, si tengo que nombrar, son muchas y son todas realmente importantes, pero a mí las que más me interesan son la reacción transfusional hemolítica aguda, que es de la que no nos tenemos que olvidar nunca que puede pasar, ¿sí? Lo que es el TRALI, lo que es la enfermedad de injerto versus huésped, ¿sí? El shock anafiláctico, la sepsis, ¿sí? La contaminación bacteriana. Esas son las más importantes. Después vas a tener las más frecuentes, que quizás son la reacción febril no hemolítica, ¿sí? O la urticaria. Pero bueno, van a tener para divertirse ahí al momento de estudiarlas, porque son un montón. Pero tengan en cuenta estas. La aguda, la reacción transfusional hemolítica aguda como principal, la más importante. Bien, les voy a tomar lista y los voy a liberar. La semana que viene, perdón, tengo acá una hoja. La semana que viene tienen que dar Mongelós Rodolfo, Morales Nazarena, Pérez Emanuel y Prado Patricia. Sé que Patricia me mandó el trabajo, en esta semana lo voy a estar leyendo, Patri, te mando la devolución. Los demás no sé si mandaron los trabajos ya, si tienen alguna duda con eso. No, yo todavía no le mandé nada, estoy viendo y Nadia, armando yo bien tenía el... que rendir reacciones alérgicas, yo me olvidé, creo que era eso, ¿me podés A ver, sí, refrescar? sí, reacciones alérgicas. Y es lo que explicaste hoy, ¿no? Algo Claro. de lo que explicaste hoy. Está bien, listo. Sí. Bueno, NASA, Rodolfo, traten de hacerlo para esta semana y enviarlo, si así lo puedo corregir y el martes que viene pueden dar la clase ya bien y ya después le pueden pasar los trabajos a sus alumnos, a sus compañeros. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta a lo que tengo que rendir yo? Sí, decime. Reacción alérgica, vos explicaste muchas reacciones transfusionales, pero de lo que es reacción alérgica explicaste lo del
lo de la IgA y todo eso, ¿solo esa o dentro Y de la alérgica entra otro? si querés, es solo eso, solo lo que es la reacción alérgica a la anafiláctica. Pero si querés, podés hacer, si te parece poquito y tenés ganas y tiempo, puedes hacer la diferencia entre lo que es la reacción alérgica urticariana solamente y cuando se agrava, diferenciarla de la anafiláctica. Si Bueno, tenés. para que lo voy a anotar. Entonces, reacción alérgica y reacción, lo que es urticaria, dijiste. Claro. La anafiláctica, la reacción alérgica urticariana, que Sí. la vas a encontrar, es la que vas a encontrar como reacción alérgica, y la reacción anafiláctica. Sí, que también está relacionada. Ok, listo, está bien. ¿Esto vas a mandar algún PowerPoint, Sí. ¿no? ¿De esto? Sí, lo envío hoy. Y la bibliografía también ya la envié, si no me equivoco, igual me voy a fijar. Igual está en el manual técnico también, no hay problema de dónde lo quieran sacar. Bien. Disculpe, Rencho, ¿no? Pero ¿ya tiene las fechas de los segundos parciales? Ay, sí, ¿no se las dije? Ahora se las digo. Termino de tomar lista y se los digo. Profe, ya había dicho las fechas. ¿Ah, sí? ¿Lo dije? Bueno, lo Sí. vuelvo a repetir. Pero si las tenés, decilas. El 26 de MDI y el 9 de gestión. ¿26 de qué? ¿De octubre? Sí. Ah, bonito. Y el 9 de noviembre gestión. Gracias, Dani. Bien. Entonces, tenemos a Méndez Agustina, Curro Analía, Usinger Ariana, Pérez Emanuel, González Florencia, Rivero Julieta, Alderete Marianela, Saucedo Nahuel, Morales Nazarena, Prado Patricia, Mongelos Rodolfo, Cuevas Ruth, Honorato Sara y Enrique Yael. ¿Hay alguien que no nombré? Estamos todos. ¿Cómo? ¿Patri? Estaba Janina, pero hace un rato se fue porque tenía que pasar a buscar a los chicos. Ah, bueno, ya la... ¿Soenga? Sí. Claro, sí. Bueno, ya la agrego. Bien. Listo, ya Hoy la yo agregué. estoy, no sé si me nombraste, Nadia, que yo justo salí un toque. Sí, Saucedo de una vuelta, tengo acá. Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿alguno le quedó alguna duda con el tema de la fecha de los parciales? Sería, entonces, a ver, gestión, dijimos, lo voy a corroborar igual, por las dudas. Que haya dicho cualquier cosa. Yo, ¿no? Y ahora, el 9 de noviembre dijimos gestión, ¿no? Y una semana antes, 9 de noviembre, gestión. Pero una semana antes sería el 2. Claro, eso iba a decir. ¿Por qué el 2 de noviembre no era el examen de...? Yo tengo anotado el 26, por ahí me confundí, no sé. No, yo también tengo anotado el 26 de octubre. ¿Qué tienen? ¿El 2 de noviembre no tienen algún examen? ¿O es feriado, quizás? A ver, me voy a fijar. Fíjense si no, de las materias que tienen hoy, si el 2 de noviembre no tienen un examen. Es raro que la de organización todavía no dijo el segundo parcial. Va, el cuarto. El 9 de noviembre, el segundo parcial de gestión.